Bueno, buenos días a todos. Sugestivo el título del programa hoy, Lucecita Madrid. Estamos preparados ya. Ya está enfocada Lucecita. Ya nuestro equipo de la dirección de cámaras igual. Listo para recibirla. Ya luego les voy a presentar a los panelistas de hoy viernes. Buenos días, Luz. Buenos días, licenciado Renato, a nuestros televidentes. En pantalla el título de hoy viernes. Goodbye, Sisi. Thank you por sus deseos de venir. Ese es el tema de hoy. Usted puede enviar sus comentarios al número de WhatsApp 9773-6065 y recuerde, también estamos en la red social X como Frente a Frente HN. Si usted tiene familiares en el extranjero o va a salir de su hogar, recuerde que estamos transmitiendo en vivo a través de diferentes plataformas, a través de nuestra aplicación Televicentro y también a través de TVC Play dentro de la app de Televicentro. Por supuesto, también nos puede ver en YouTube, donde puede compartir el link a sus familiares. Comparta su opinión a través de los medios digitales. Frente a Frente presentó el tema del día. Puede ser ambas, pegado o despegado el goodbye. Como está en mayúscula. Ahora, hay una frase que le ponen a uno, good guy, gracias por participar. Miren, yo con la ortografía paso preocupado ahora. Yo también. Paso preocupado, ¿saben por qué? Porque cómo me reclama la gente los errores que observa en la pantalla. Pero eso es bueno. No, yo me alegro, si cuando la gente me llama y me reclama. Y Renato, por favor, me dice, ¿qué pasa con y sobre todo en el noticiero, en la noche? No, yo le agradezco a la gente. Y además, yo digo, no somos perfectos. Y nosotros hacemos bastantes cambios de nuestro personal en rotulación. Y no todos tienen la misma expertise con la ortografía, Nosotros no todos. somos de una época en la escuela en que la ortografía era una cuestión básica y esencial. ¿Qué hacía la profesora Priscila? A las 6:45. Como si fuéramos militares, los niños de 5 años, a todos nos hacía extender los brazos de esta manera. Miraba un sucito debajo de la uña y el reglazo lo tenía uno en la uña, en la mano. Y luego del reglazo que le quedaba marcado, dependiendo de qué uña de dedo andaba sucio uno, abre la boca. Era una linda maestra. ¿Y por qué anda residuos de comida? Le estoy hablando de los 60, diputada. Usted no había nacido. Yo sí. En ese tiempo... No, usted sí. Usted sí, abogada. Sí, pero la diputada Merari no. Y entonces, si ella miraba un residuo entre los dientes, míreme, sin exagerarle, ¡pa! 70 caballos. Y no era violencia. No era violencia, no era violencia. Yo le digo, yo mejor me quedo con esa educación. Fíjese bien lo que le voy a terminar de contar. Disciplina. A Fátima también. Fátima no había nacido en esa época. Pero ya casi. Y regrésese para su casa. Sí. Ya venían los padres. ¿Y por qué estás aquí a esta hora? Son las 7:30. Deberías estar en la escuela. Y a uno con miedo. ¿Por qué le daba miedo a uno? Porque sabía que a las 10 de la mañana estaba en la casa de uno la profe Priscila diciéndole a mi mami o a mi papi, Renato llegó con las uñas sucias o con residuos de comida en los dientes. Y venía la fajeada del papá o de la mamá también. Vea. Los padres le daban la razón a los maestros. Claro. Siempre, casi siempre. Claro. Ahí no tenía uno para Sí, dónde agarrar. sí. O hacía las cosas, o se disciplinaba uno, o por la salubridad de uno temprano se levantaba a lavarse bien las manos, a bañarse o a limpiarse los dientes. Y no crea usted que la pasta dentífrica en los 60 era muy común en los pueblos. Sal. O carbón. O carbón. O carbón. Porque cree que mis dientes son tan blancos. Es una broma. Óigame, sal o carbón. Usted es generacional mío, abogado Vargas. Sí, sin lugar a dudas. Usted es generacional mío. Sí. Así nos educaron a nosotros. educaron. Así nos educaron a fuimos nosotros. afortunados, creo yo. Oh, yo me siento pero afortunado. Yo soy de los que cree que hay que disciplinar con vara todavía. Sí. Hay que disciplinar con vara. Yo a los 5 años, porque en mi casa había una pulpería, tenía la costumbre, cuando miraba un 5,
de agarrarlo sin pedírselo a mis padres. Miren, Una vez les tomé más de un 5. Y lo peor que cuando no hay disciplina, uno va haciéndolo de manera recurrente. Una vez se dan cuenta de que les cojo un dinerito, lo meto debajo de una piedra. En esos tiempos estaba aquello del hula hoop. Empiezo yo a hacerle así, hago que me tropiezo en una piedra para que apareciera el dinero. Me estaba viendo desde la alcaldía Moncho Vázquez, exdiputado. Era el alcalde en ese momento. Claro, miró la trampa que estaba haciendo. Se va para la casa. Irma, Miguel, Renato se robó ese dinero. Yo vi lo que hizo. Vea, esa cueriada, porque así le decíamos en ese tiempo. Yo la tengo grabada todavía. La tengo grabada. Sí. Y después de la cueriada, granos de maíz. Hincado. Hasta que mi abuela me fue a rescatar de la violencia linda que ejerció mi padre en mi educación disciplinada. Del rigor. Yo por eso esos cuentos de que los niños se trauman cuando hay Disciplina. sanción física, se trauman los niños. El bullying. Ya no son iguales los niños traumados. Por favor, por favor. Sí. No, No. yo creo que a mí, si no me corrigen con eso, de agarrar un 5, yo sería ladrón, yo creo que sería ladrón, porque ya me estaba gustando tomar un 5 de mi casa sin pedírselo a mis padres. Pero tenemos un ciudadano ejemplar, No. que es lo importante. Amor y rigor. dice Amor y mi mamá. rigor. Amor y rigor. Y simultáneamente el temor a Dios, Por a su la nombre. iglesia, Punto. a la iglesia. No, es que estoy aprendiendo a andar en bicicleta, abuela, mami o papá, a la iglesia. Primer deber a la iglesia los domingos. O ya no. Yo amo esa educación. Yo amo esa educación. No, por eso un tema como la corrupción, como alguien que se roba el dinero público, para nosotros nos pega, Renato. Seguramente, porque si antes era cueriada seguro, Sí. si uno se tomaba si uno se encontraba algo y lo llevaba, iba de regreso uno a dejarlo Claro. donde lo había. Así era antes, Renato. Claro, abogado Barrios. Irma, fíjate que Renato pasó por la cañada y estábamos un grupo de personas ahí y fíjate que no saludó, no dijo buenas tardes, buenos días. Hombre, qué denuncia esa. Sí. Yo llegaba a la casa, ¿por qué no saludaste? Sí. Óigame, vea la manera como nos educaron a nosotros, fue una educación rigurosa. Yo no digo que soy santo ni ninguno de mis hermanos, pero así nos criamos con ese rigor, con ese temor a Dios. ¿Y para qué les cuento de otras cosas que me estoy acordando en este momento? O sea que usted, Mire, espéreme, usted dio función entonces. Haremos un buen he programa. aprendido a conocer a la abogada Maribel Espinosa. Cuando ya la miro, que yo estoy hablando, y está así, digo yo, ya me está enviándole mensaje. Por favor, Renato, comience el programa que después yo hablo menos. Porque aquí hay una competencia por hablar más y no se queda atrás el abogado Barrio. No, ya él empezó. Cuando introduce los temas. Bueno, voy a comenzar en este momento con esta nota introductoria que nos ha preparado Ulises Aguirre. Entonces, Good Vibe, ¿se puede pegado y despegado, Lucecita? No, es pegado. ¿Es pegado? Sí. Ah, bueno. Bueno. Y usted ya regañándola, me dice un televidente, jamás voy a regañar a Lucecita, peor en público. Podemos disentir en público, pero menos regañarla. No, a favor de Renato, eso es ortografía norteamericana. Es gramática norteamericana. Sí, porque yo el goodbye, yo siempre lo he visto despegado hasta hoy que me están diciendo que es pegado. Pero bueno, ahí lo dejo. En mis primeros 100 días de gobierno, instalaré la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, CICI-2. Una promesa que no llegó en los primeros 100 días y que ya no llegará al menos en lo que resta del presente gobierno, pues el Congreso Nacional ya le puso el último clavo que le faltaba al ataúd de la CICI en Honduras. Estuvo muy bien que Naciones Unidas extendiera el memorándum de entendimiento porque se vieron obligados a correr el telón
y quitarse la máscara. Una máscara que cayó temprano y que el diputado liberal Marlon Lara anticipó y sentenció con esta frase que ahora cobra mayor vigencia. Y yo lo que decía era, con suerte en un gobierno libre se va a instalar el 2050 la Sisi, ironizando de que estaban ellos jugando con el pueblo hondureño, que hicieron una promesa de campaña que no le iban a cumplir. De las pocas voces entre los 128 diputados propietarios que no cambiaron su versión, ni en público ni en privado, pues según muchos, en la oscuridad, liberales, libre y nacionalistas negociaron la muerte y el sepulcro de la Sisi versión hondureña. El oficialismo y la oposición, todos establecieron barreras para que esto fuera un proceso espinoso y hoy no se lograra el objetivo. En efecto, trascendió en su momento que en medio de las negociaciones bajo la mesa para ratificar al actual fiscal general del Estado, Joel Zelaya, la dirigencia del tripartidismo al más alto nivel acordó hacer todos los arreglos para asistir al funeral de la Sisi antes que terminara este gobierno, y la sala mortuoria, al parecer, fue ayer en el Congreso Nacional. Al final la Sisi termina como una promesa vacía y un proyecto muerto en este gobierno, pero aún hay tiempo de reanimarla y revivirla, dicen desde la sociedad civil, en la próxima administración. Una presión social, insisten desde la sociedad civil, que tiene que llegar con la misma entrega y compromiso con la que le torcieron el brazo al gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández, que se quedó sin margen de negociación y tuvo que traer, más con dolor que por amor, a la Maxi a Honduras. El elemento, el ingrediente que hace falta aquí es la participación ciudadana, porque recuerde que la Maxi llegó por la misma población que lo exigía, el gobierno no la quería, y vio el gobierno que al final le terminó afectando, así como me imagino lo previeron en ese momento. Lo mismo pasa ahora, ¿verdad? No sirve de nada solo escribir en redes sociales, aquí hay que hacer una presión mucho más allá de lo que estamos haciendo en este momento. Pero también aclaran que al menos en el gobierno azul se instaló y expulsó una misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad de la OEA, y en este ni siquiera se dieron los primeros pasos para traer un mecanismo similar de Naciones Unidas, aseguran. Ulises Aguirre, Telenoticias. Más que un intento fallido, la discusión del proyecto de ley especial de la Sisi fue una trampa para darle el tiro de gracia al mecanismo internacional, cuestiona la designada presidencial. Para quien la escena populista es tan grotesca como falsa, pues la reforma constitucional hubiese quedado en manos de un nuevo Congreso que no estaba obligado a ratificarla. Inventan hacer una propuesta y dicen, estos votaron a favor y estos farsantes, todos. ¿Saben por qué? Y los que cubren el Congreso lo saben. De nada sirve que hayan aprobado eso porque tenía que ratificarse en la próxima legislatura. Y la próxima legislatura es otro Congreso que no está obligado a aprobar cosas pendientes de los congresos anteriores. La propuesta presentada por la hija de la presidenta Castro no era más que un laberinto jurídico, asegura la diputada Fátima Mena. Primero porque la reforma constitucional debilitaría a la Sisi, puesto que se le darían facultades de un querellante autónomo, pero supeditado a la jerarquía del fiscal general de Libre. La ONU considera innecesario trastocar la Constitución y solo pedía reformar artículos del Código Procesal Penal. Segundo, se mezcló una reforma constitucional que requiere 86 votos con la derogación de la inmunidad parlamentaria que apenas necesita de 65. Tercero, se pretendía imponerle un plazo de 5 años a la Sisi, cuando eso se define en conjunto con Naciones Unidas. Además que la idea del proyecto era quitarle independencia financiera a la Sisi, con el gobierno aportando la mitad de los recursos. Lo que hicieron fue un solo desorden, ¿verdad? Para querer seguir utilizando la estrategia de las élites vinculadas con corrupción siempre, que es confusión y complejidad. Es decir, hacen las cosas tan confusas, tan complejas, como para que el ciudadano no lo entienda y se quiera alejar. La iniciativa logró 79 votos con el respaldo de la bancada de Libre, 24 del Partido Liberal, 1 del Partido Nacional y 3 del PSH. El resto de congresistas, entre ellos 42 de la Estrella Solitaria, o votaron en contra o se abstuvieron. Algunos arguyeron que no se incluía la reforma de la amnistía política o pacto de impunidad.
y otros insistieron que apoyar el mismo implicaba poner una camisa de fuerza a la Sisi. Para esta activista anticorrupción, todo fue de compadre hablado, dado los acuerdos de impunidad entre las cúpulas de las principales fuerzas políticas en el Congreso Nacional, recriminó. Dentro de ese paquete de negociaciones del pacto de impunidad entraron algunas cosas como hacer creer que existe una división entre el Partido Nacional y Libre, cuando en realidad ellos están de acuerdo para que la Sisi no venga, ellos están de acuerdo para que no se imparta justicia en Honduras, ellos están de acuerdo para que en el próximo proceso electoral se repartan entre ellos dos el Congreso Nacional, porque les ha salido muy bien el juego, tirarse la piedra uno a otro y al final quien sale perdiendo es el pueblo. Este proyecto de ley especial de la Sisi no solo se presentó al margen de las negociaciones con las Naciones Unidas. Según los consultados, lejos de fortalecer a un eventual mecanismo anticorrupción en el país, más bien lo limitaría en su actuar. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Bueno, y a Dori Gutiérrez, la designada presidencial, la escuché ayer como muy pocas las veces la he escuchado en estos últimos 3 años y medio. Escúchenla, escúchenla, escúchenla. Yo les hago la broma. Hoy no la dejan entrar a su oficina ahí como designada presidencial. No, se fue de lleno contra la bancada de Libre que avala el Ejecutivo. Todo lo que se hace en el Congreso por Libre lo avala el Ejecutivo en relación a este tema. Si ya van a escuchar ustedes a la presidenta Castro, pero antes Dori Gutiérrez. Que lo que pasó anoche en el Congreso fue un show donde creen que el pueblo hondureño somos tontos, que no nos damos cuenta. Miren, aunque hubieran aprobado los 128, ese proyecto que presentaron de la Sisi, de nada sirve. ¿Por qué? Porque es una reforma constitucional, que por cierto, no se necesita una reforma constitucional. Así que fue un show, pero el pueblo hondureño está dando cuenta que realmente son farsantes en ese sentido y que nunca van a aprobar la Sisi porque ellos son los primeros que van a ir a la cárcel, solamente. Ayer miré, como decimos los hondureños, descosida a Doris, sin importar a quién se llevaba de encuentro con este asunto, con este tema de la Sisi. Bueno, pero ¿qué dice la presidenta Castro? Que se le cayó, vamos con el video por favor, la máscara a la oposición, porque son ellos los que no querían a la Sisi. Los que decían que viniera la Sisi, esos mismos que expulsaron a la Masi, ahí están en los videos porque eso no lo pueden borrar. Ayer fueron los mismos que votaron para que la Sisi no viniera. No, pero voy a repetir otra vez la cita de la presidenta, por favor, producción. Y nos pasan para acá, para el set, para donde estamos nosotros, mientras me vuelven a listar el video. Estamos de buen ánimo todos, ¿verdad? Estos son apreciaciones, valoraciones, puntos de vista, cada quien defiende lo que cree. Por supuesto. Así que espero que el desánimo no prime aquí, sino las ideas claras, respetuosas sobre esta temática, Escuchemos de nuevo a la gobernante que responsabiliza, vamos con el video, que responsabiliza a la oposición de que no se haya hecho la reforma que sugiere la ONU. Los que decían que viniera la Sisi, esos mismos que expulsaron a la Masi, ahí están en los videos porque eso no lo pueden borrar. Ayer fueron los mismos que votaron para que la Sisi no viniera. Ok, ahí terminamos. Aquí le digo a Lucecita que otra pregunta sugestiva de esas que le impactan al populacho hubiese sido, y en verdad
¿A quién se le cayó la máscara en esa sesión del Congreso? ¿O a quiénes se les cayó la máscara? Dentro y fuera del Congreso, para ampliar la pregunta. Pero no, nos quedamos con esa. Goodbye, Sisi, thank you por su deseo de venir. Pausa y enseguida, la diputada Merari Díaz, en el extremo izquierdo. La diputada Merari Díaz, en el extremo izquierdo. La diputada Maribel Espinosa, aquí, al lado mío. Buenos días. La diputada Fátima Mena, aquí, a mi lado derecho. Y en el extremo, el diputado Ramón Barrios. Bienvenidos todos, todas. Como es viernes, se me iba a ocurrir decir todes, pero es que yo estoy en desacuerdo con ese lenguaje inclusivo y vale más que no lo dije diciéndolo. Es que me ofendo. Yo critico eso. Me ofendo. Todas, todos, todes. ¿De dónde ha salido eso, hombre? Eso se llama guerra cultural. Sí. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Buenos días, información importante, información del tráfico vehicular. Imágenes que usted observa son del Boulevard Centroamérica. El carril que se dirige y que conecta con el Boulevard Juan Pablo se encuentra pues con un tráfico moderado. Un tráfico moderado pero que avanza. El carril que se dirige del Boulevard Juan Pablo hacia la Universidad Pedagógica también con un tráfico moderado pero que avanza. Así que esta es una excelente opción para que usted pueda circular esta mañana. Hasta acá la información del tráfico vehicular presentada en Frente a Frente. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Gracias a todos los que están opinando a través de nuestros medios digitales en base al tema de hoy viernes. Goodbye, Sisi. Thank you por sus deseos de venir. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Escriben los televidentes, Libre y el Partido Nacional fueron los verdugos de la Sisi. Saben que si vienen serán los investigados, todo fue calculado y quien diga lo contrario es traidor a la patria. Barrios accionó la guillotina, Fátima dio una buena propuesta, sacarlo de Redondo y no ocuparía la otra legislación. Edgardo Mejía, la Sisi no necesita rango constitucional, la mejor prueba es la Maxi, no tenía rango constitucional y bien que los tenía bajando Santos para que no le sacaran sus chanchadas. Tanto que hasta la corrieron de Honduras, esa propuesta tenía candados ocultos. Waldo Rivera también opina, la Sisi solo es un espejismo que los políticos utilizan para hacer creer que hay un manantial para el pueblo después de tanto caminar en el desierto. Roberto Díaz, la Sisi no sería necesaria si el fiscal y la presidencia de la Corte Suprema de Justicia no recibieran órdenes de una persona del Ejecutivo. Lamentablemente en Honduras la justicia es una distopía, la diosa Temis nos tiene vendados los ojos, ve lo que quiere ver, lo que le conviene o no le conviene. Ya conocemos el jueguito, políticos de los tres partidos, todo de compadre hablado, escribe Selvin Ariel Cepeda. César Castellanos también escribe, lo del Congreso Nacional es una escenificación política, Libre ha mostrado poca voluntad para la instalación de la Sisi, basta con asumir compromisos bilaterales para iniciar las fases del memorándum de entendimiento con la ONU, incluida la derogación del pacto de impunidad. Muchas gracias, continúe opinando también a través de nuestro número de WhatsApp. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Fíjense que uno de mis peores desafíos cuando inicio un programa es con quién comienzo.
Sí, me quita la paz. ¿Con Por quién el comienzo? orden, para que no se complique. ¿Con quién comienzo? Así rapidito, un ejercicio de comunicación. Yo con las damas, soy Con las tradicional. damas, excelente. Bueno, Ya entre las damas, ¿con quién comienzo, Fátima? Voy a empezar con Merari y después ¿Y Merari, con quién comienzo? Aquí nos vamos a estar las 2 horas si no comenzamos. Bueno, la abogada pues. Abogada Maribel Espinosa. Bueno, muchas gracias por cederme el espacio. Merari, ¿no? Muchas gracias, pueblo hondureño. Después de lo acontecido en el Congreso Nacional con motivo de esa ignominia ejecutada por algunos funcionarios públicos corruptos, ha sido motivo de una profunda reflexión. Porque, en mi opinión, nunca hubo la voluntad política de este gobierno para que viniera la CICIG, y puedo demostrarlo. Pero lo que pasó en el Congreso solo tenía motivaciones electoreras, mendaces, para dejarnos en un limbo jurídico, en ese proceso, ese remedo de proceso legislativo que tuvo lugar en el Congreso Nacional, donde descaradamente se le negó derechos constitucionales a representantes del pueblo. Aquí 2 partidos, PCH, introdujo una moción y era deber someter la discusión del Pleno. Partido Nacional, por medio de su jefe de bancada, introdujo una sugerencia y dejó establecida una moción que debió haber sido discutida. Debo reconocer que quien presidía la comisión de dictamen se refirió a lo expuesto por el Partido Nacional, pero no fue sometida a discusión y votación esas mociones. Y en mi caso, todo durante la celebración de esa sesión estuve con mi rótulo y accionando el sistema para que me dieran el uso de la palabra, y me fue negado. Y no solo me fue negado eso, don Renato, me negaron el derecho de razonar mi voto de forma verbal, como la ley orgánica del Poder Legislativo me autoriza. Y por ello, pueblo hondureño, aquí tengo por escrito el razonamiento de mi abstención a votar ese decreto, que hoy haré llegar al Congreso Nacional. Y como usted puede ver, es un documento de casi 12 páginas, porque yo sí soy anticorrupción, no porque lo diga, sino porque los hechos hablan por mí. Y quería aportar, quería ayudar a enriquecer ese proyecto de ley, pero tales derechos, el ejercicio de tales derechos, me fue impedido por Luis Redondo, quien presidió esa sesión. Y debo de anunciar, yo no estoy jugando, anuncio, como lo hice en el pasado, que denuncié al doctor Hugo Noé Pino, hoy voy a tener que hacer lo mismo con Luis Rolando Redondo Guifarro, porque ha cometido delito al dirigir ese pleno violando derechos constitucionales, impidiendo que ejerciera derechos constitucionales por delegación del pueblo. Entonces, yo quisiera
que me permitiese rápidamente que pusieran 2 videitos, que un video dice más que un montón de palabras, si me permite. ¿Y quién tiene los videos? Lo tiene su... Muy bien, muy bien, muy bien. El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el diario oficial La Gaceta. A discusión el capítulo número 3 en su totalidad. Suficientemente discutido. A votación. Mientras está en silencio, al parecer. Este es el dictamen que todos tuvimos. Y en el siguiente video, mire lo que dice aquí. El presente decreto entra en vigencia a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Eso es lo que usted escuchó de la secretaria, ¿verdad? Eso, en mi razonamiento de voto, dice, de la aprobación de dicho artículo, significa que el mismo será enviado dentro del plazo legal ordinario para su sanción al Poder Ejecutivo, sin esperar la ratificación de reforma constitucional que contiene el mismo cuerpo jurídico. Hay una contradicción, hay definitivamente, se le olvidó a la proyectista, se le olvidó a la comisión de dictamen, que en esa redacción, que ese es el video, quiero informar que descargué toda la sesión por si la quieren borrar, y tengo un acta notarial para que quede como prueba. Es grave lo que pasó ahí. Entonces, hay una incongruencia insalvable. ¿Cómo va a llevar a, cómo va a publicar? Mire lo que dice, ¿cómo va a publicar? ¿Cómo va a hacer entrar en vigencia a partir de la publicación? Si como refundieron un texto constitucional, una reforma constitucional con una ley ordinaria, hay que esperar la ratificación de la reforma en la siguiente legislatura. O sea que quedó aprobado así. A menos que ahora Luis Redondo quiera que la comisión de dictamen incurra en una falsificación. Ustedes escucharon lo que dijo la secretaria. O la comisión de estilo que nombró. La comisión de estilo, perdón. Es aberrante, es doloso. ¿Cómo va a creer que usted va a aprobar ese artículo cuando hay 2 cosas distintas, como es la reforma constitucional y la aprobación de una ley ordinaria? Entonces, ese artículo en particular, la aprobación de ese artículo en particular, demuestra, es una prueba irrefutable, que nunca hubo la intención de instalar Sisi. Así es. Para usted nunca hubo la intención. Nunca la hubo. Mire lo que digo acá. Esa incongruencia insalvable revela por sí misma la verdadera intención de quienes pretendían legislar con motivo del proyecto de ley en comento, cuyo propósito no es otro que figurar un limbo legislativo con eminentes objetivos electoreros, mendaces y corruptos. Bueno, es la opinión de Maribel Espinosa. Nunca hubo intención política, Merari, ¿para usted? Bueno, un saludo al pueblo hondureño. Mire, yo creo, voy a partir de varias cositas. Cuando escucho yo a la Presidenta de la República salir diciendo de que los mismos del pasado no quieren hoy la Sisi. Hay que aclararle algo a la Presidenta. Quien prometió la Sisi fue ella. Quien utilizó en campaña una promesa que no cumplió es ella. ¿Qué? Desde el minuto 0 que tomó posesión,
debió de irse a la ONU a ver el tema del convenio para la Sisi, de que hoy no venga a señalar y a decir de que los mismos en el Congreso, que no quisimos ni la MASI y que la MASI fue expulsada, lo cual no es cierto, porque la MASI tenía una fecha de vencimiento y un plazo de caducidad, y hay que decírselo al pueblo hondureño. Ese plazo llegó a su vencimiento, expiró, y no se podía en aquel momento tener otro convenio porque iba a haber un cambio de gobierno. Pero quien se montó en una campaña, hizo una promesa electoral al pueblo y que el pueblo confió, fue la presidenta. Los indignados del pasado hoy son resignados porque están colocados en los puestos y hoy no quiere que se les investigue. Hoy aquí hay una clara evidencia, Renato, la falta de voluntad política de quienes hoy no quieren la Sisi. ¿Sabe por qué? Porque hoy tienen el agua que ya les llegó, hoy tienen una sarta de delitos que no quiere que se les investigue. Y hay cosas tan sencillas que el pueblo hondureño las tiene que tener muy claras. El 4 de febrero del 2022, cuando salió el denominado Pacto de Impunidad, que es la ley para que no se vuelvan a repetir los hechos, en el capítulo 4 de ese decreto, ahí se creó la Sisi. Y ahí se le instruyó a la presidenta que fuera a negociar. Si en 3 años y medio no ha querido, y han buscado todos los peros habidos y por haber, y han querido desde el Congreso Nacional responsabilizar a la oposición, y en particular al Partido Nacional, desde aquí les digo que no es cierto. Porque si en ese decreto, en esos 2 artículos, que es el 8 y el 9, se establece, ya hoy la ONU deberíamos de tener ese convenio firmado y puesto en el Congreso Nacional. No deberían de estar inventando con cada anteproyecto de ley que han presentado para disque querer traer la Sisi, cuando a la larga no han tenido la intención ni la voluntad política. Y mire, pueden decir que en el pasado esto nació por la ciudadanía, ¿es cierto? El tema de la MASI en aquel momento fue que el pueblo lo quiso, pero pasó algo que este gobierno no tiene. Había esa voluntad y se trajo, se firmó el mecanismo, se impulsaron los procesos y un montón desfilaron por la Corte Suprema, por los juzgados y por los tribunales de la República a defenderse. Es más, hoy producto de eso tenemos Luferco. Hoy producto de eso hay un montón de procesos que al final de cuentas sí se han dilucidado en los juzgados. Entonces, hoy no vengamos con excusa de que todos los anteproyectos de ley que se han presentado no los ha apoyado la oposición. Porque mire, si vamos a un tema jurídico, el tema de la Sisi no requiere una reforma constitucional. No, no la requiere. No la requiere, ya debería de haberse instalado. Y el convenio ya debería de establecer los parámetros sobre los cuales se quiere el alcance y el mecanismo que va a tener esta comisión y los poderes. Es más, si en ese caso hoy hay que decirle al pueblo hondureño, han presentado proyecto tras proyecto de manera unilateral, sin contar con que la ONU tuviera que dar su opinión. ¿Dónde está esa opinión de que si esos proyectos de ley están encaminados a eso? ¿Dónde están todas aquellas sugerencias que desde la ONU también se han venido señalando y que hoy están sordos a un montón de situaciones? Entonces, ese tema de que la falta de voluntad política quieren hoy responsabilizar a la oposición, yo creo que hoy la presidenta de la República le está fallando al pueblo hondureño, que asuma su responsabilidad, que si la Sisi no viene, tiene responsabilidad con nombre claro, que es Xiomara Castro, porque ella es la que la prometió, ella es la que no cumplió, y que no venga a quererse lavar las manos como Poncio Pilato, ni desde el mismo Congreso Nacional, la Bancada de Libertad y Refundación, en decir que se han presentado los proyectos de ley, pero proyectos de ley que al final lo que han querido es retrasar la Sisi y con figuras jurídicas, Renato, que tampoco las necesita. Aquí, si hubiese querido ellos, el gobierno actual, instalarla, mire, lo hubiese consensuado con todas las bancadas. Ese tema, y para cerrar esta participación, lo que vimos en el Congreso Nacional el miércoles, sacado de la manga de la camisa,
a la comisión de dictamen que agregara la reforma constitucional y que agregara la derogación del fuero legislativo. Eso nunca antes visto usted. ¿Cómo usted va a pretender hacer una reforma constitucional si no tiene 86 votos y si no ha consensuado? ¿Sabe por qué? Porque esa era la trampa para darle el tiro de gracia a la CICI y responsabilizar a la oposición. Hoy, nosotros como Partido Nacional le decimos al pueblo hondureño, no es responsabilidad del Partido Nacional, porque quien prometió traer la CICI fue Libertad y Refundación, quien falló y quien tiene las atribuciones constitucionales de firmar cualquier convenio es la Presidenta de la República. Es más, lo que hicieron fue hasta nombrar una comisión de quién es candidata y tampoco tiene resultados que vemos hoy positivos que va a venir una CICI, así que la CICI no va a venir a Honduras. Como aparece ahí en el titular del programa, por favor, Goodbye Sisi. Goodbye Sisi. Thank you por tu deseo de venir. Fátima Mena, ¿qué piensa usted? Bueno, yo quisiera iniciar mi participación pues señalando el compromiso que en el video que vimos del informe de Ulises salía el compromiso de la presidenta Xiomara Castro, quien prometía que en los primeros 100 días íbamos a tener instalada un mecanismo internacional de lucha contra la impunidad y la corrupción. Para poder darle vida jurídica a un mecanismo de esta naturaleza necesita suceder algo, y es la firma de un convenio por parte del Ejecutivo con Naciones Unidas. Eso es lo único que le va a dar vida. No le va a dar vida una ley, ni el decreto 04-2022 en el artículo 5, donde se hablaba de la creación de un mecanismo internacional, mucho menos este proyecto de ley que se pretendía pasar esta semana, a donde también lo que estaban haciendo era amarrando condiciones para llevar ciertas condiciones que Naciones Unidas nunca iba a aceptar, como limitarle la independencia, la autonomía y la imparcialidad al mecanismo para que ésta no viniera. Entonces, partamos de la obligación que tiene el gobierno de Libertad y Refundación y de la presidenta Xiomara Castro, que la única manera que se iba a dar vida jurídica no era con una ley CICI, era con la firma de un convenio. Pasaron 100 días y lejos de tener señales de que había una voluntad de querer negociar un convenio, lo que nosotros empezamos a ver fue indicios de que una facción de Libertad y Refundación querían sabotear la CICI. ¿Y cómo era este sabotaje? Claramente, es más, yo a usted le compartí un documento de un análisis que hizo el Partido Salvador de Honduras, a donde contemplaba ese escenario de que una facción muy poderosa de Libre no quería que viniera la CICI y que todas sus acciones estaban encaminadas a querer debilitar el mecanismo porque sabían que Naciones Unidas no iba a aceptar un mecanismo que no tuviera la garantía de ser exitoso y funcionar. Y a usted no me va a dejar mentir, desde el año 2022 está elaborado ese documento y yo se lo compartí. ¿Y cuál era el confite envenenado que estaban dando en ese documento? Era justamente las acciones a donde le limitaban la independencia para poder seleccionar los casos, investigar los casos y presentarlos, a donde ellos querían que el mecanismo quedara supeditado a la figura del fiscal general de turno, a donde ellos no le iban a permitir al mecanismo que tuviera independencia financiera, a donde de hecho Ali Shackelford en algún momento, recuerdo en este foro, explicó la necesidad de que no hubiera financiamiento para estos mecanismos por parte de los gobiernos, porque se investiga a las personas vinculadas. Partiendo de esa responsabilidad que hoy tiene Libertad y Refundación en este gobierno, simple y sencillamente porque son gobierno, y dos, porque ellos lo prometieron. O sea, ellos se comprometieron que en los primeros 100 días iban a traer. ¿Qué fue lo que sucedió para mí el miércoles? El miércoles lo que sucedió fue que ante el costo político, si usted se fija, en Honduras sigue siendo una de las principales preocupaciones la corrupción.
Y cuando la gente le preguntan por qué no tienen salud, por corrupción, que es un tema más importante hoy para el pueblo hondureño. Cuando la gente le dice, ¿por qué no tiene usted empleo? Por corrupción. ¿Por qué no tiene usted seguridad? Por corrupción. Entonces, al final la gente entiende que es porque los dineros no van a las instituciones y que es la corrupción la que les arrebata la posibilidad de tener acceso a una vida digna. Hoy, que ya estamos a las puertas de un proceso electoral, cuando al Libre se le interpele y se le pregunte, ajá, ¿y la Sisi qué pasó? No, es que mire que la presidenta estuvo 7 horas esperando allá afuera y el secretario general no lo atendió. No, o sea, esas son excusas baratas. La gente ya entiende de que el Libre no cumplió una promesa. Entonces, ¿qué iban a hacer? ¿O qué fue lo que hicieron? Fue repartir culpas, Renato. Una estrategia a donde quieren llevar al pueblo hondureño en un debate en que se necesitaba una ley especial de la Sisi, que la hija de la presidenta lo presentó y que con eso, por eso miren que la oposición, y el debate en el que hoy nos tienen metidos. Pero lo cierto es que esa sesión del miércoles hay que irla viendo parte por parte. Ahí tiene la diputada Maribel Espinosa el proyecto, y aquí lo tengo. Este es el dictamen, esta es la ley, este es el dictamen que en ninguna parte, que ya estaba para tercer debate, habla de una reforma constitucional. En ningún momento se habla de una reforma constitucional. Ningún momento se leyó una reforma constitucional. De hecho, Libre ya sabía que una reforma constitucional que habían presentado el año pasado no había logrado los votos. Entonces, ¿por qué el presidente del Congreso introduce una reforma constitucional en un proyecto donde no había reforma constitucional? Y para no alargar, es por una simple y sencilla razón. Porque tenían miedo de que aprobando algunas consideraciones a esta ley, exigiéramos, por ejemplo, la aprobación de la derogación del decreto 117/2019, que es la inmunidad parlamentaria, y que la única forma de hacer un bloqueo real era a través de la introducción de una reforma constitucional, porque bien lo señaló la designada presidencial Dori Gutiérrez. Una reforma constitucional requiere de su ratificación en la legislación subsiguiente, en la legislatura. ¿En qué legislatura estamos? En la 4ª legislatura. El mandato constitucional 2022-2026 termina con una 4ª legislatura, no hay 5ª legislatura. Por lo tanto, como bien y mejor dicho imposible, como lo dice la designada presidencial, la abogada Dori Gutiérrez, lo que querían era justamente eso, bloquear, eliminar y darle una muerte elegante, entre comillas, regando culpas, lavándose las manos y para que ahora utilicen esa narrativa que están usando. Como que si la culpa fue de otros cuando el compromiso lo adquirieron ellos. Cuando el mal manejo de la Sisi y de todo el convenio de negociación lo hizo bajo la responsabilidad del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Y solo con esto cierro. Mira, Renato, este es el informe de la misión del equipo de expertos de Naciones Unidas para la evaluación de las condiciones para la instalación de un mecanismo internacional autónomo, imparcial, independiente contra la corrupción y la impunidad en Honduras. En este documento, mire lo que dice el numeral 9. A tal fin, se subraya que el camino de una reforma constitucional no será necesario. Claro, Naciones Unidas. Claro, Naciones Unidas. Ellos también entendían que la ruta de querernos meter en una discusión de una reforma constitucional era una trampa y un obstáculo para que viniera una Sisi independiente, autónoma e imparcial. Y esa ley, Sisi, no está en el documento. Nunca se pidió. Eso fue un trabajo unilateral de Libertad y Refundación,
Y yo me atrevo a decir que quienes diseñaron esa estrategia es esa facción que yo mencioné desde el 2022, que su única intención era sabotear, impedir y jugar con la demanda ciudadana de un mecanismo internacional de lucha contra la impunidad y la corrupción. Dicho todo esto por las diputadas Merari Díaz, Fátima Mena y Maribel Espinosa, es el turno para el diputado Ramón Barrios, que como Ramón conoce muy bien los medios de comunicación, la sangre de esto en lo material es la publicidad. Tenemos que ir primero a la publicidad. Mientras tanto, y en el fondo total de la pantalla, goodbye Sisi, thank you por su deseo de venir. Hoy en Tu Nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Bajo Aguán, el valle fértil que cosecha muerte desde hace casi 20 años. Eso, el Valle del Aguán, pero me estoy acordando de algo, por favor. Me estoy acordando de algo. Miren, a mí me está preocupando realmente esa represa del Tablón. Me está preocupando que no vayamos a construir esa represa del Tablón. Yo estoy convencido que eso va a contribuir a mitigar las inundaciones del Valle de Sula. Estoy convencido de eso. Pero también entiendo a los propietarios de las tierras que van a ser inundadas en Quimistán. Son dueños de esas tierras. Yo digo, ¿qué haría yo en una situación como esa? No quiero vender mi tierra, pero hay de por medio un interés público. Bueno, que me la indemnicen bien. Ayer escuché a un hombre humilde del Valle de Sula, que en este momento está inundado. Allá en los bajos del Progreso está inundado. ¿Por dónde pasa ese río que viene ahí por Quimistán? Va a dar allá al Valle de Sula. Sí, va a dar al Valle de Sula, la correcto. Lima. Sí, es lo que quiero decir. Sí. Entonces, pidiéndole a la gente de Quimistán se compadezca de ellos. Yo sé que el título de tu nota es Bajo Aguán, el valle fértil que cosecha muerte desde hace casi 20 años, pero yo creo que Honduras debe llegar por el interés público, por el interés del país, a un consenso entre los habitantes de Quimistán, Santa Bárbara y el Estado de Honduras para que se permita la construcción de esa represa, el Tablón, que va a ayudar a mitigar esas inundaciones que todos los años afecta a esta gente del Valle de Sula. ¿Para qué? Si Fátima viviese ahí por el recorrido de esos ríos que inundan el Valle de Sula, ¿para qué forzarse por crear riqueza cada año si cada año la riqueza que creas producto de tu trabajo se viene abajo por las inundaciones? Pero nos hace falta un empuje de diálogo y consenso para que 300 millones de dólares que nos va a costar esa represa del Tablón no se quede en un simple ideal. Porque yo les digo, amigos de Santa Bárbara, con todo y el aprecio que les tengo, no hacer esa represa del Tablón es seguir multiplicando la pobreza en el país. Por favor, yo me metí en otro rollo, pero es que quería decirlo en este momento, aunque la nota es el Bajo Aguán, el valle fértil que cosecha muerte desde hace casi 20 años. Miren qué interesante título. Si cosecha muerte, un rico valle fértil, ahí hay una disfuncionalidad del Estado. Los judíos en ese valle fértil hubiesen criado riqueza, millones, para mejorar nuestros hospitales y nuestras escuelas. ¿Y por qué uno de los valles más fértiles del país está cosechando muerte? No, hay disfuncionalidad. ¿Y por qué esa disfuncionalidad? Porque el Estado históricamente es que... Yo digo el Estado, no. No, yo culpo, yo tengo nombre y apellidos. Gobiernos sucesivamente nos han fallado y le han fallado al Estado. Si es que el gobierno no es el Estado, apenas es parte del Estado. Por favor, termino con esto y ya viene Lucecita con la lectura de algunos mensajes que son importantes para
para que haya esa retribución de lo que están diciendo aquí los panelistas y lo que la gente piensa. Hoy en Tu Nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes, Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor. Solo en Farmafácil. Goodbye, Sisi. Thank you por sus deseos de venir. Gracias a todas las personas que están opinando a través de nuestros medios digitales. Tenemos un mensaje de Ilish Calix. Desde el momento que la Sisi fue incluida en el mismo decreto del Pacto de Impunidad de este gobierno 04-2022, fue con la intención de utilizarla como cortina de humo. La práctica de decretos trampa ha sido el modus operandi del familión. Claudia Ramírez, la proyectista, ni fue a la sesión y hacen una lista de apología al odio por los que sí queremos la Sisi. Es diputada del PCH, mire. Claudia Ramírez. Sí, claro, diputada. ¿Desde cuándo la corrupción combate la corrupción? Una pregunta que Honduras no puede seguir ignorando. Manuel Fortín también opina, la responsabilidad es de quien hizo esa promesa de campaña. No existió voluntad de hacer lo que se tenía que hacer para instalarla. Lo sucedido en el Congreso es manipular la opinión de quienes votaremos. Era mejor otro final. Esto traerá costo político, promesa sin cumplir. Ángel Álvarez, no se puede tapar el sol con un dedo, la votación fue clara, ya se sabe quiénes no han querido que venga la Sisi. Edgardo Mejía, pregúntele a Ramón Barrios, ¿cuánto tiempo invirtió en redactar esa barrabasada de la Pichu que le batearon? ¿Eres tú, Ramón Barrios, el del escrito del CNE que apareció en una hora? Vicente Hernández escribe, esto es puro circo del gobierno para entretener a sus adoctrinados. Lo insólito es que la ONU les ha seguido el jueguito extendiéndoselos varias veces y la esencia principal de ese circo del miércoles del Congreso no era la Sisi, sino las demás cuñas. Una de ellas, vamos a ver más texto, que no se les quitara el fuero legislativo a los diputados, así que seguirían en la impunidad. Rolando escribe al gobierno que venga, la ciudadanía debe exigir la instalación de la Sisi. Eso debe ser factor determinante para darles el voto. Ahora bien, acá seguiría la Maxi, pero el Partido Nacional con el Partido Liberal lo sacaron. Igual en Partido Libre hay corruptos, todos quedan en mal. Matamoros escribe, buenos días, sopilote no come sopilote, a nadie le conviene la Sisi. Nelson Fiallo, ya basta con ese tema, ¿cómo va a venir un mecanismo si quien debe aprobarlo en el Congreso de los tres partidos son delincuentes en su mayoría? Usen esos espacios de debate para temas más importantes. Otro mensaje más de Claudia Ramírez. La proyectista ni fue a la sesión y hacen una lista de apología al odio por los que sí queremos la Sisi. Una aberración fue lo que presentaron y adjunta algunas fotografías. Muchas gracias. Léete el de Luis Estrada porque ahí Luis Estrada dice, una guerra se gana paso a paso. Si el enemigo es tan fuerte, rodéalo, no te vayas de frente. Si realmente quisieran luchar contra la corrupción, aprobar ese proyecto era un paso adelante. Doña Doris les dijo la verdad a todos, ahora justificarán lo actuado en el Congreso Nacional. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. El pensamiento de Luis, no, pero Doris fue clara. Pienso que pudimos haber sacado un gran proyecto si nos hubieran permitido intervenir, proponer, enriquecer. Y sacar definitivamente la reforma constitucional, porque la reforma constitucional era la trampa. Impertinente. Es que la ONU no lo estaba pidiendo, la ONU no estaba pidiendo reforma constitucional. Aunque no es impertinente. A estas alturas lo que no se hubiera podido dar la ratificación. O sea que ustedes creen que el miércoles, si lo consensúan por el bien de Honduras, hubiesen podido allanar el camino para la instalación de la Sisi. Claro que sí. Eso es lo que está expuesto en mi razonamiento de voto por escrito. Muchas gracias. Diputado Ramón Barrios. Muchas gracias, Renato. Cuando en el Poder Judicial, cuando un juez en materia penal, después de un proceso, va a construir una sentencia, lo primero que hace un juez
para una buena sentencia es determinar lo que se llama los hechos probados. Los hechos probados. Yo voy a empezar haciendo mi exposición, cuáles son los hechos probados de lo que pasó en la sesión de miércoles del Congreso Nacional de la República. El pueblo hondureño se había presentado un proyecto de ley por una diputada al Congreso Nacional que tiene derecho, que tiene iniciativa de ley, de presentar proyectos de ley. Es más, había presentado 2 proyectos de ley. Y eso fue turnado a una comisión de dictamen, a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Ese proyecto de ley contenía, desde mi punto de vista, 2 cuestiones sumamente importantes, que fue lo que finalmente dictaminó la comisión. Una reforma constitucional que, pese a lo que digan las distinguidas damas que están aquí, a mí sí me parece pertinente, lo podemos discutir, pero sí me parece pertinente. Porque lo que pretendía el proyecto en ese momento era darle rango constitucional a la CICI. ¿Y por qué, pueblo hondureño? Porque en la Constitución de la República, el ejercicio de la acción penal, el constituyente en el año 1982 se lo dio con exclusividad al Ministerio Público. En el 82 no. De manera que... No, fue después. No fue bueno, en el 82, sí, fue la después. reforma, digo, Fue la después. Constitución lo establece, pero la reforma vino después. Y en forma excepcional a la Procuraduría General de la República. Pero en términos generales, la acción penal le corresponde al Ministerio Público. Yo sé que aquí hay compañeros que dicen que solo era necesario establecer una reforma a la norma secundaria, al Código Procesal Penal, con la figura del querellante. Y yo defiendo ese proyecto, digamos, de la reforma constitucional en el sentido de que la figura del querellante en la norma secundaria siempre dejaba constitucionalmente al Ministerio Público por arriba de cualquier querellante. Llámele usted adhesivo. Podemos discutirlo, pero vea el planteamiento, por eso estoy de acuerdo con el proyecto presentado. Pero además el proyecto de la diputada Xiomara Hortensia Zelaya Castro tenía una disposición que me parece que no la estamos discutiendo y que sí fue una condicionante de las Naciones Unidas para la aprobación del convenio de la CICI. Y es que los diputados y diputadas del Congreso Nacional de la República nos despojáramos de la inmunidad parlamentaria. Correcto. Y este proyecto de ley también traía el miércoles pasado que nos despojáramos de la inmunidad parlamentaria. A la gente se le está olvidando que también votamos por eso. Votamos por la reforma constitucional, votamos por despojarnos de la inmunidad parlamentaria y finalmente el tercer capítulo del proyecto era todo el cuerpo legal de la instalación de la CICI. Esto es importante y es importante decirlo que fue un requisito que puso las Naciones Unidas y que esa, digamos, parte del convenio, que si bien la titularidad la lleva la Presidenta de la República, le trasladaba una parte para la aprobación del convenio al Congreso Nacional de la República al tener que aprobar esa ley. Entre otras leyes también, como la Ley de Colaboración Eficaz. Pero este era un requisito que puso las Naciones Unidas y no puede hacerlo el Poder Ejecutivo, lo tiene que hacer el Congreso Nacional de la República. Bueno, hechos probados. Se presentó el proyecto de ley y esto no era nuevo. Sí se puede presentar un proyecto, compañera Merari, en un proyecto, una reforma constitucional. Eso se puede hacer.
En un proyecto de ley sí se puede proponer una reforma constitucional. Decreto de ley solo. Bueno, podemos discutirlo, pero se puede proponer. Luego los consensos es si usted tiene los votos o no, esa es otra cosa. No, pero si se puede proponer sabiendo que no es legal ni constitucional, eso es perder el tiempo y entrampar más el asunto. ¿Pero por qué es inconstitucional? Usted sí puede hacerlo. Es decir, lo que tiene que asegurarse es que hayan los votos necesarios. Eso es otra cosa. Todo se puede hacer. Si Exacto. Si hay ética en lo que se puede hacer. Pero Renato, la proyectista si tenía la legalidad. Si hay legalidad, ética y legalidad. Pero bueno, continuemos. Okay. La proyectista tenía la facultad y tiene la facultad de proponer este proyecto de ley como reforma constitucional. Lo puede proponer. Pero no venía propuesto como reforma constitucional. Mire qué interesante que yo nunca lo que pasa es la que a usted, interrumpí. Sin embargo, a usted le toca el momento más sensitivo. Interrumpido. Mire, no, pero es que a usted le toca el momento más sensitivo, ¿sabe por qué? Es que porque derecho a la réplica, usted me mencionó. ellas están contra el tiempo y quieren. Y ahora, en ese criterio, primero las damas, dele. Sí. Y a usted le toca ahora. Bueno, voy a terminar. A la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, nunca se le pusieron estos requisitos de ir al Congreso Nacional a derogar proyectos de ley. Es decir, porque esta fase de la aprobación de la CICI tiene esta singularidad que es totalmente diferente. Las Naciones Unidas sí puso ciertos requisitos y aquí lo estamos viendo. Bueno. Pero eso es argumentable. No quería que le pasara lo de Guatemala y lo interrumpo porque... No, y usted sabe, si usted tiene libertad de venir a frente, sí, usted sabe que lo que la ONU hizo esta vez es para evitar que le pasara el trauma de Guatemala. Continuemos. Bueno, no, si yo no estoy diciendo que está malo, lo que estoy poniendo como condición es que parte del convenio pasaba por aprobación de leyes en el Congreso Nacional. ¿Qué se votó en ese momento? Este proyecto de ley. Y quiero reconocer y que quede constancia pública de manera objetiva, porque alguien me reclamó el miércoles por la noche que no solo los diputados del Partido Libertad y Refundación votamos a favor de darle rango constitucional a la CICI. Votamos a favor de despojarnos de la inmunidad parlamentaria, sino que la mayoría de los diputados y diputadas del Partido Liberal acompañaron este proyecto de ley. Quiero reconocerlo públicamente porque alguien me reclamó que yo había dicho que el bipartidismo había votado en contra. Y quiero reconocer que tanto los miembros del Partido Libertad y Refundación y la mayoría de los diputados del Partido Liberal votaron a favor de este proyecto de ley. ¿Solo se abstuvieron? 3. Maribel Espinosa, Mauricio Villeda y Suyapa Figueroa. Son los únicos 3 que se abstuvieron. Del Partido Liberal. Del Partido Liberal. Después el resto de la bancada que estaba votó ahí presente de los que votó a estuvieron favor. Igual que nosotros. Lo que no pudimos es llegar a 86 votos que implicaba la reforma constitucional. Sí. Y yo quiero decir una cosa, por lo que dice la designada presidencial. Es que este mismo proyecto de ley se había presentado el año pasado. Si el año pasado se hubiera aprobado, pues este año hubiéramos podido ratificarlo constitucionalmente. Sí. Simplemente para ponerlo en perspectiva. Y lo segundo es que no solamente la reforma constitucional necesitaba 86 votos, por una nota que empezaron al principio, sino que al despojarnos de la inmunidad parlamentaria, necesita necesariamente 86 votos. Y lo cito, Ley Orgánica del Poder Legislativo, artículo 83, para los compañeros y compañeras que nos están viendo. Esa ley orgánica fue aprobada en el Congreso anterior por el Partido Nacional, que tenía control en la mayoría del Congreso Nacional, y puso como condición que cualquier reforma que se le hace a la ley orgánica del poder necesita mayoría calificada. Correcto. 86 votos. Por lo tanto,
ambos proyectos de ley, tanto la reforma constitucional como el despojo de la inmunidad parlamentaria como requisito que había puesto las Naciones Unidas, necesitaban 86 votos. 86 votos, mayoría calificada por naturalezas diferentes. Y bueno, eso fue lo que pasó, esos son los hechos probados, y me parece que a partir de ahí siento la tesis, o pongo la tesis como presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. El hecho probado es que pudimos haberle dado rango constitucional a la CICI el miércoles pasado. ¿Quitarse la inmunidad? El hecho probado es que pudimos quitarnos la impunidad, la inmunidad parlamentaria el miércoles pasado y no tuvimos los votos necesarios. La historia va a juzgar a quienes no votaron a favor. Pido la Pero pido la palabra. He escuchado que aquí hubo una trampa. Y hoy este ciudadano de Honduras, a nombre de millones de hondureños, les pido a las honorables diputadas que han expuesto esto, que me digan dónde estuvo la trampa. Después sigo yo. De lo que los hechos probados del diputado Ramón Barrios afirma y sustenta que hubo quienes se opusieron a darle rango constitucional a la CICI y a suprimir la impunidad de los diputados. Yo creo que está bien planteado. Usted la tiene de primero, pero después de la pausa comercial. Ok. Como ya estamos en una hora, falta bastante tiempo, pero ya en una hora decisiva. Barrios lo que dice, el diputado Ramón Barrios lo que dice, es que no se aprobó el rango constitucional para la CICI, ni la supresión o derogación de la inmunidad para los diputados, porque no encontraron todos los votos, los 86 que necesitaban. Eso fue lo que dijo. Pero les he escuchado decir a ustedes y a otra mucha gente que esa es la trampa, que ahí hubo una trampa. Por eso quiero que quede bien explicado este asunto. Yo les voy a decir algo, y no les quito tiempo, en 45 segundos lo digo. Yo creo que hay cúpulas en los 3 partidos de mayor volumen electoral que han torpedeado la CICI. Y yo creo en lo que dice Fátima Mena, que hay una cupulita en el Partido Libre y con poder que torpedeó la CICI, como sé que la hay entre los liberales y también entre los nacionalistas. Así que no me cabe la menor duda. No puede esperar otra cosa cuando la corrupción y el narcotráfico se infiltraron en los partidos políticos. Y es precisamente a los que hay que combatir. Entonces usted no puede esperar otra cosa. Mire, mi amigo, el abogado Barrios, a quien le tengo mucha estima, ha hablado de hechos probados. Sí. Bueno, yo ya le probé de que ese proyecto de ley estaba diseñado para ser aprobado una ley ordinaria, no para ser aprobada una reforma constitucional. Y esa es la lectura del artículo 10 que pusimos en pantalla. Y ahí, en la lectura que hizo la secretaria del Congreso, dice que ese decreto va a entrar en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial. No previene la reforma constitucional que debe de pasar en la siguiente legislatura. Pero además de eso... Ese es un argumento... Yo tengo respuesta. Y eso es una prueba. Y yo tengo respuesta. Eso es una prueba y ahora si la agregan, porque ella le dio lectura en el Pleno, estarán cometiendo otro delito. Mire, don Renato, el Partido Liberal, mi bancada, cuando estábamos en el Pleno ajetreo, se tomó una decisión. Nosotros yo les expliqué muchas cosas y otros colegas. Avancemos, ¿verdad? Entonces, se decidió lo siguiente. Nosotros vamos a aprobar, ¿verdad?, todo lo que se presente, y solo 3 nos quedamos fuera, nos abstuvimos,
porque la abstención no es un rechazo al proyecto de ley, no es un bloqueo al proyecto de ley. En mi caso particular es porque estaba, y sabía yo que iban a ocurrir, comisión de delito en el Pleno, como se cometió. Y eso va a quedar evidenciado en el otro video. Entonces, como había la comisión de un delito, era importante abstenerme para no participar decidiendo. Porque si yo aprobaba, decidía, o rechazaba, decidía. Abstenerse es cuando ya hay una duda razonable del fundamento y legalidad de lo que está aconteciendo ahí. Entonces era indispensable, y eso lo hablamos con Suyapa Figueroa, era indispensable que sin perjuicio de la decisión política del Partido Liberal de votar a favor de todo el proyecto, si no se nos daba a nosotros la oportunidad de intervenir y aportar para que ese proyecto sí saliera al tráfico jurídico con las debidas modificaciones, si no se nos daba esa oportunidad, quedábamos en libertad para ir a denunciar penalmente. Tenía sus reservas, usted tenía sus reservas, como las tuvo Suyapa Figueroa y las tuvo Mauricio Villeda. ¿Quién dio la orden en el Partido Liberal? ¿El Central Ejecutivo para votar a favor? Fue un acuerdo con el candidato presidencial y con las autoridades del partido. ¿Irosca votó a favor? Perdón, Irosca también se abstuvo. Irosca se abstuvo, claro. Yo creo que ahí, Renato, es sumamente importante resaltar que el problema fue el mal manejo de la sesión del Congreso Nacional. Entonces, le pido por favor que miremos la gravedad de lo que pasó ese día, y yo le hice el reclamo al abogado. Le dije, abogado, yo quiero ayudar. Me dice, pero es el presidente. ¿Me lo dijo o no me lo dijo? Cuando lo fui a ver. Por favor, si hacen ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que está pidiendo? El momento donde estamos pidiendo la palabra, segundo video, donde estamos pidiendo la palabra para intervenir. Una cuestionable maniobra, someter mire, a votación el dictamen allá de la Comisión estamos Internacional pidiendo contra la intervenir sin tener los para que no se cayera el proyecto. Bajen el audio y dejen la voz nomás de la diputada. ¿Qué es lo que nos está demostrando con ese video? Lo que estoy demostrándole es que Luis Redondo, violando los derechos que tenemos, nos impidió intervenir en el debate para hacer las aportaciones que se necesitaban en la ley. ¿Por qué yo digo que no era importante, ni necesario, ni obligatorio la reforma constitucional? Por varias razones. Una, porque ya el Código Procesal Penal establece el tercero que puede acusar. Y yo hice aquí, en mi razonamiento de voto lo expongo, porque ese tercero puede constituirse en el querellante autónomo. Y también el Ministerio Público, que tiene no tiene la exclusividad de la acción pública penal, eso no es cierto, tiene la exclusividad de la investigación criminal, puede, por ministerio de la ley, delegarla. Y eso solo se requiere una reforma en el mismo Código Procesal Penal y en el mismo decreto que se aprobara. Ayer tuve un debate con el abogado Edmundo Orellana y coincidimos completamente en que esta era una solución viable. Y por el otro lado, la prueba más clara que esa reforma constitucional nunca fue concebida hasta que la introdujo Redondo es el dictamen. Entonces, al final de todo esto, Luis Redondo decidió arbitrariamente votar por capítulos un proyecto de ley que en su dictamen original no aparecen los capítulos. Luis Redondo violentó todas las normas procedimentales que debe tener el Parlamento y cometió delitos públicamente. Entonces, nosotros estamos frente a un dictador ahí. Entonces, eso impidió que Maribel Espinosa, Suyapa Figueroa, Irosca Elvir y Mauricio Villeda
acompañáramos. Mire, pero yo quiero que usted, por favor, nos hable de manera más sencilla para que lo digiera el pueblo hondureño. Sí. Entonces, usted lo que me está diciendo, porque fue la que mencionó el concepto laberinto jurídico, ¿verdad? Así es. Que lo que me está Un diciendo limbo. el diputado Ramón Barrios, y no es que los estoy echando a pelear, porque ustedes me merecen todo el respeto, y además son amigos, se respetan, aunque disientan. Claro. Ese argumento de que quienes no quisieron que se aprobara el rango constitucional para la Sisi es falso. Es falso, es un argumento político, porque como ya le dije, en el dictamen ni siquiera aparece la reforma constitucional y es introducido por el presidente del Congreso y se le olvida que tiene que modificar el artículo 10 y le dan lectura como que si es una ley ordinaria. Y por el otro lado, yo quiero decirle que ya tenemos un ejemplo. La ley, cuando derogamos el famoso... eso de la que daban el fondo departamental, en esa norma decía que se necesitaban 86 votos. Y yo les demostré que no se necesitaban 86 votos. Y se aprobó con menos. Y se aprobó con menos. Entonces que no me vengan con cuentos. Pero Barrio nos deja la impresión también que ustedes se opusieron a la derogación, escúcheme primero, a la derogación de la inmunidad para los parlamentarios. No, a eso es lo que me estoy refiriendo. Yo quiero porque esa inmunidad parlamentaria está en y vamos con Merari luego. Y luego va Barrios. Esa inmunidad parlamentaria está en la ley orgánica del Poder Legislativo. Y no hay en la Constitución expresamente mencionado que esa ley requiere para su derogación mayoría calificada. Y eso lo discutimos antes. Y mire, yo quisiera referirme, así como dice el abogado dice que cuando los jueces elaboran una sentencia se van a los hechos probados, ¿verdad? Lo que ellos tienen como hechos probados. Yo fui defensora pública, entonces yo me tenía que ir a rebatir los hechos que el Ministerio Público tenía como hechos probados para poder probar, en este caso, la inocencia de mis clientes. Yo no era juez de sentencia, yo era una defensora pública, pero como abogada yo me quiero referir al primer hecho probado del abogado Barrios, a donde él habla que dice que el dictamen contenía una reforma constitucional. Yo creo que hay que estar claro que el dictamen no contenía una reforma constitucional. La diputada Xiomara Hortensia en el pasado, en un montón de proyectos que ha presentado, presentó una reforma constitucional que fue votada el año pasado y que el año pasado no pasó. Y durante los, básicamente, 2 debates o 2 lecturas que se le había dado el dictamen, en ninguna parte se mencionaba o hablaba de una reforma constitucional. De hecho, por eso la abogada Maribel Espinosa hace énfasis en el último artículo, a donde dice que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, porque el dictamen nunca contempló una reforma constitucional. Eso lo mete Luis Redondo el miércoles al momento de aperturar la sesión. Entonces, partamos por el primer hecho probado, que no había reforma constitucional en el dictamen, que incluso él lo sugiere a la comisión artículos nuevos que ni siquiera había claridad, porque ahí dijo, y voy a meter otros artículos nuevos. Segundo hecho, dice el abogado Barrios que el decreto 117 estaba en el dictamen y eso no es cierto. Eso no es cierto, eso no, aquí tengo el dictamen. Y mira, Renato, en el dictamen que presentan, el artículo 1 habla sobre básicamente la figura de querellante autónomo. El artículo 2 habla sobre las atribuciones. El artículo 3, recepción de denuncias. El artículo 4, criterios de selección de denuncias. El artículo 5, cumplimiento de la Constitución. El artículo 6, el financiamiento. El artículo 7, inmunidades. El artículo 8, habla sobre la seguridad. Y el artículo 9, reformas constitucionales. Y el 10 es el de la vigencia. En ningún lado habla de la inmunidad parlamentaria en el dictamen. Eso no estaba contemplado.
pero sí estaba ya en Secretaría del Congreso Nacional, porque la Comisión Anticorrupción, el doctor Yavés Avión, nosotros lo dictaminamos desde hace más de un año, y ahí está en Secretaría. Eso lo hubieran podido, si hubieran querido meter, sin hacerle ninguna trampa, lo hubieran metido desde hace tiempo, lo hubieran metido ayer como un dictamen individual y no querer afectar esto. Segundo hecho, que no estoy de acuerdo, dice el abogado Barrios que se ocupan de 86 votos. Yo, mire, aquí hay un debate, ¿verdad? Porque lo que hicieron en el pasado es que cuando se hizo la ley orgánica del Congreso Nacional, se pusieron un artículo donde decía que se requerían de 86 votos para reformar la ley orgánica. Hay juristas, donde coincido yo con la abogada Maribel Espinosa, que las mayorías especiales solamente la Constitución de la República las puede establecer. Entonces, ya hemos aprobado leyes en este Congreso, como la derogación del decreto 116, que no necesitó de 86 votos porque fue el mismo presidente del Congreso Nacional quien dio lectura a una opinión que fue, y porque yo estaba presente cuando se tuvo esta discusión, enriquecida por los argumentos de la abogada Maribel Espinosa, a donde se estableció que no se requería para ningún tipo de ley, que la Constitución no lo estableciera explícitamente, una mayoría especial. Por lo tanto, no es cierto el argumento de que se requiere de una mayoría especial. De hecho, en algún momento escuché declaraciones del abogado Aquí Barrios. me lo están recordando, me dicen, hace un año Ramón Barrios decía que para la inmunidad parlamentaria solo se ocupaban 65 votos, y me manda un adjetivo calificativo el televidente, sería bueno exhibirlo, me dice. Sí, que usted me lo dijo. diga cuando lo dije, o sea, por eso, que me lo diga cuando lo dije. Bueno, búsquenlo y me mandan ahí la cita o el video. Entonces, mira, Renato, yo creo que la gente, a mí me decían, hay que decirle, enseñarle a la gente cómo es que se come eso, o sea, en palabras sencillas. Entonces yo le voy a decir en palabras sencillas. Mire, cuando sometieron esa ley, lo primero que dije, mire, yo tengo sentimientos encontrados, porque yo no puedo sentir como ver una oportunidad en que podemos hablar de temas anticorrupción. Yo sentí, pues, realmente una oportunidad. Pero cuando yo escucho a Luis Redondo hablando, mire, yo sentí que me cayó un balde de agua fría. Y cuando habla de que quiere meter ahí la reforma constitucional y que quiere meter la inmunidad parlamentaria, mire, yo sentí un hoyo en el estómago, Renato. Y yo le quiero decir algo, yo había sentido eso y un dolor profundo, y yo sentí eso hace poco. Pongan el titular, por favor. El titular, para instalar la Sisi piden quitar la inmunidad a los diputados del Congreso Nacional. Y ahí me dicen que Barrios sustenta en el Heraldo que solo se necesita la mayoría simple. Vamos a ver dónde. Me lo busca exactamente producción, porque el diputado Barrios está demandando. Hay leyes como darle el ejercicio de la acción pública a la Sisi. La inmunidad parlamentaria se aprueba con 65 votos, dijo. Barrios reconoció que Naciones Unidas ha pedido quitar la inmunidad a los diputados para facilitar la llegada de la Sisi. Concuerdo con eso. Hay leyes. ¿Cómo? Concuerdo que solo se necesita. Y es un criterio que se utiliza. ¿Usted concuerda con eso? Que solo se ocupa 65. Y es un criterio que ya hemos utilizado. Y si lo hubieran querido aprobar, simple y sencillamente no lo hubieran metido. Entonces, mira, Renato, yo solo quiero cerrar con esto. Y quiero decirle. Sí, pero démosle tiempo a Barrios porque... No está claro. O sea, yo ahí me refiero a la reforma constitucional, si usted ve. Ahí me refiero a la reforma constitucional. Y a la inmunidad parlamentaria. Sí, pero creo que es una cuestión de redacción, porque era una cuestión de la pregunta era de la reforma constitucional. Es decir, yo me refiero a la reforma constitucional ahí. Y por eso dije 86 votos. No, es que ahí creo que está interpretando mal. Mire, hay leyes, votos. Es que de 65 es lo que están hablando ahí de el querellante, abogado. Ah, bueno, si es el querellante 65, o sea, sí, eso no... Entonces, eso solo 65. Ahí estoy de acuerdo. Pero mire, lo cierto es que ha habido un criterio, y a decir que ha sido un criterio del Partido Liberal, del Partido Salvador de Honduras, y del que nosotros ocupamos
65 para leyes ordinarias y que solamente lo que la Constitución requiere, de que establezca explícitamente en la Constitución que se requiere una mayoría calificada, esas ocupan de una mayoría calificada. Y esa es una tesis que yo introduje. Correcto. Y entonces con en la esto quiero interpretación cerrar. de la Renato. Cierre. Entonces, mire, que la gente entienda que cuando el presidente del Congreso introduce una reforma constitucional, eso es un engaño. Y mire, para que tengan claro, eso es un fraude. Y cuando hablamos de fraude, yo no solamente hablo de un fraude legal, sino que yo creo, ¿qué es el fraude? El fraude es cuando usted de forma intencional engaña con el propósito de obtener un beneficio y perjudicar a otra persona. ¿Cuál es el beneficio aquí? Cumplir con la agenda libre, que no venga una CICI. Y perjudicar verdaderamente la agenda anticorrupción. ¿Y por qué es un engaño? Porque desde el momento que mete la reforma constitucional, la traban la posibilidad de que en este Congreso Nacional y en este mandato constitucional que termina el próximo año en enero, pues se pueda realmente traer un mecanismo independiente autónomo y particular. Diputado Barrios. Solamente Y después, bueno, sí, quiero porque... Solamente me refiero... está siendo demandado así rápidamente por los razonamientos de Maribel y de Fátima. Afortunadamente yo tengo en mis memorias como presidente de la comisión los dictámenes que he presentado. Y por eso usted los ve arrugados, los ve... Ella presentó 2 proyectos de ley. ¿Quién? La congresista Xiomara Hortensia. Hortensia. En el primer dictamen que nosotros damos como comisión, porque presenta uno primero, sí se pide la reforma del artículo 232. Sí. Y en su momento, me gustaría, si esa denuncia, presento el dictamen donde sí se pide la reforma constitucional. Y en el segundo, vuelvo a tener mis memorias, del segundo, mire, esto es viejo, y yo no tengo por qué mentir, sí se refiere a la reforma del artículo 28 de la Ley de Municipalidad también y de los parlamentarios, que es la inmunidad parlamentaria. O sea, yo estoy preparado también. Porque ella presentó 2 proyectos distintos, efectivamente. Correcto. Y es correcto, abogado. Mire, Rápido. La comisión del delito fue cometida por quien presidió la sesión. No es aquí no hay comisión del delito de la comisión de dictamen, sino de quien presidió. O sea que Redondo fue el que cometió el delito. Sí, claro. ¿Cometió el delito Redondo? Por eso lo voy a denunciar. Es donde yo hablo por la comisión de dictamen. Usted se defiende, claro. Usted se defiende su posicionamiento profesional. Ella dice que quien comete el delito es Redondo. Es que él no le da... Mire, el problema de este Congreso es, honestamente, tiene nombre y apellido. Se llama Luis Rolando Redondo Guifarro. Porque sigue una agenda de caos y de crisis, como hacer que un presidente del Congreso no le va a dar trámite a una moción de un diputado o diputada que tiene una atribución constitucional para poder presentar mociones, y es la obligación de él darle el trámite. Mire, Renato, nosotros como banca del Partido Nacional, nosotros nos abstuvimos. En el tema de la reforma constitucional... Luis Zelaya, que me reclamó porque no lo dije. Jorge, él votó a favor. Votó a favor. Sin embargo, 42 diputados se abstuvieron de votar. ¿Por qué? Porque en el momento de la intervención, que se pidió la palabra, el jefe de bancada, uno de los puntos también que la CICI señaló era el tema de derogar el pacto de impunidad, el 0422, lo cual se sometió a consideración de la comisión, del presidente de la comisión, no del resto de la comisión, sino de él, y él dijo de que no. Que ese tema era un tema que hasta la Corte mencionó y salió con argumentos. Y nosotros dijimos, bueno, aquí no hay una voluntad verdadera, entonces de instalar la CICI. Entonces no vamos a votar a favor porque el asunto de que si hay hecho probado, usted también tiene que demostrarlo, de que hay una intención verdadera, de que usted quiere instalar un mecanismo como la CICI. Por otro lado, esa misma reforma constitucional no es ni clara. ¿Por qué? Porque no le da la independencia técnica ni financiera a la CICI, sigue siendo sometida por el gobierno. Cuando yo escucho al abogado Barrios en su participación ese día y dice de que el tema de la figura de querellante autónomo es sacado de la CICI de Guatemala, la CICI de Guatemala era muy específica y tenía sus propios antecedentes, su propia historia y su forma jurídica, particularmente de Guatemala, no traída a Honduras. Es más, este decreto no hace ni un tema de que
Esa autonomía e independencia financiera no la tiene. ¿Por qué? Porque ahí mismo señala en el decreto que presentó la diputada, que no va a sesión, Hortensia Lapichu, sí establece de que van a ser fondos del gobierno y de una u otra manera fondos de la cooperación. ¿Qué va a querer la ONU? ¿Trabajar con el dinero del Estado? No se puede. Entonces, Sí. uno va viendo todo ese tipo de cosas, ahí están las trampas de que no hay una verdadera investigación que se le quiere dar a la CICI. Por otro lado, el tema del fuero, hay una cuestión que sí yo la quiero dejar muy clara. ¿Por qué nos abstuvimos? Porque el tema del fuero es una situación que, si bien es cierto, nosotros en muchas veces hemos señalado de que ese tema simplemente es para lo que usted, la función legislativa, que la misma Constitución le da al diputado. ¿Qué está pasando hoy en día? Lo preocupante de esto es dejar sin protección a los diputados en un Congreso Nacional, donde el que coordina el Congreso es capaz de expulsar a todos los diputados. O sea, entramos en un juego sumamente peligroso. La arbitrariedad, el autoritarismo que tiene Luis Redondo, usted lo puede ver en cada sesión, en cada amenaza. Ya se imagina usted, en este gobierno socialista, cuando usted no se sale con la suya, entonces empieza a amenazar a Mundo y a Raimundo, y ahí al día siguiente le presentan requerimiento fiscal y aparece aquella cuestión sin un fuero, por la misma actividad legislativa, no por delitos de corrupción, simplemente por la actividad que la misma Constitución le delega a usted. Ese es el peligro que la bancada del Partido Nacional, por un lado, previó. ¿Y por qué también se abstuvo en el tema del resto del dictamen? Porque mire, si usted por un lado está presentando una reforma constitucional y en el mismo dictamen, en esa ley especial, establece también esa parte sustantiva de la ley, que al final es lo mismo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tipo de dictamen legislativo es este? ¿Qué tipo de dictamen le da para que usted pueda hacer una reforma constitucional cuando usted ya le establece el procedimiento la misma Constitución? Entonces ahí es donde están esas trampas que al final de cuentas es peligro. Y para terminar, el artículo 28 de la Ley de Municipalidades, Renato, que votó el Partido Liberal y Libertad y Refundación, que yo creo que el Partido Liberal no midió en el tema del antejuicio a los alcaldes. Es un tema hasta de control que quiera tener este gobierno sobre los alcaldes liberales y aquellos alcaldes nacionalistas, que si usted no se pliega lo pueden acusar. Los peligros que alguna reforma quieran presentar aparentemente legal y democrática se termina convirtiendo en un arma de persecución y control político bajo este gobierno, como lo hemos visto, así pasó en Nicaragua. Hay que tener cuidado. No, solo déjeme, voy a pedir 5 minutos aquí a la empresa porque si no, no salgo. Si no, no salgo, para que todos ustedes hablen y den su comentario final, pero antes tengo que ir a una pausa comercial. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Goodbye, Sisi. Thank you por sus deseos de venir. Tenemos un mensaje. Muy buenos días, licenciado Renato. Es lamentable que a estas alturas Libre quiera justificar que por culpa de los que no votaron a favor de la Sisi, faltando 6 meses de gobierno, cabe decir que le dieron larga de 6 y 1 año para cumplir lo que solicitó la ONU, derogar el pacto de, escribe el televidente. Muchas gracias por haber compartido su opinión a través de nuestras redes sociales. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Diputado Jorge Calix, ex precandidato presidencial liberal Jorge Calix, en comunicación con Frente a Frente. Buenos días, Jorge. Buenos días, Renato, un placer saludarle. También quiero saludar a sus panelistas y al pueblo hondureño que está atento a este Frente a Frente el día de hoy. Renato, yo quiero ser bien breve. Prácticamente todo ha sido dicho por las compañeras que están representando a los partidos de oposición en su foro. Yo quiero ser puntual en 5 puntos y lo voy a decir bien breve. Lo primero es que la ONU
en los requisitos que pide, no pide como requisito aprobar una reforma constitucional que apruebe su llegada. Eso es estúpido, ilógico, totalmente absurdo. La Sisi pidió, eso sí, que se derogara el pacto de impunidad y no se ha hecho. La Sisi pidió reformas al Código Procesal Penal y tampoco se ha hecho. Eso es lo que la Sisi pidió. Yo quiero recordarle a usted, Renato, en Honduras tuvimos a la MASI. Y yo le pregunto, ¿se reformó la Constitución previo a la llegada de la MASI? ¿Sí o no? La respuesta contundente es no. Y la MASI vino y funcionó y persiguió corruptos. Entonces, no me vengan a mí a decir que se ocupa una reforma constitucional para que venga la Sisi. Es más, y esta pregunta se la hago directa al diputado Ramón Barrios. Yo le contesto. La Sisi puede venir mañana si firma un tratado la presidenta Castro con la ONU, aunque no hayamos reformado la Constitución, ¿sí o no? Esa es la respuesta. Me la deja para después, para que yo termine. Pero terminemos, Jorge, porque ya no tengo tiempo. Y esto es clarito. ¿Puede venir sí o no? La respuesta va a ser sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó esta semana en el Congreso? Nada más un intento de hacer un show, de decir que quieren la Sisi y de culpar a la oposición por que la Sisi no vino, decir que es culpa nuestra y no por la incapacidad de ellos. Sí. Termino, repito con esto, Renato, no se socializó con nadie. Cuando vino la Sisi, el doctor Oliva, el expresidente del Congreso, nos llamó a todos, a los jefes de bancada de todas las bancadas en el Congreso. El jefe de bancada del líder en ese momento era Mel, lo llamó y yo estuve en esa reunión donde él pidió a las bancadas apoyo para la Sisi. Él lo hizo. Entonces mete de romplón sin socialización. Se aprobó el dictamen por capítulos cuando el proyecto original no habla de capítulos y hubo un diputado del Partido Libre y este servidor. Nos acercamos a donde Barrios y le dijimos, mire, separe esas cosas, ponga las reformas de leyes ordinarias en un lado y ponga las reformas constitucionales en otro. Un diputado del Libre. No voy a decir su nombre porque no lo quiero meter en problemas, pero él sabe a quién me refiero. Y los dos le dijimos eso. Y la respuesta del diputado Barrios fue, yo no puedo cambiar el proyecto así lo presentaron. Pero hombre, lo cambió y le puso dictamen, capítulos. Justo para eso es la comisión de dictamen. Y después el proyectista tiene la posibilidad de decir que se adhiere al dictamen o que se vote proyecto por un lado y dictamen por otro. Y lo último, y con esto sí termino. ¿Cuándo les han importado los votos, Renato? Cuando ahorita dicen que es que la Sisi no vino porque no tuvimos 86 votos, pero Redondo obtuvo solo 44 de los 65 que necesitaba para sentarse en esa silla y ahí no les importaba. Jorge, ¿hubo trampa ahí? Hacer las cosas, las hacen. ¿Hubo trampa ahí entonces? Claro que sí. Ok, claro que sí, con eso me quedo. Barrios. Dos cosas. Si hubo trampa, él votó a favor de la trampa. Número uno. Si hubo trampa, pues Jorge Cali votó a favor de la trampa, porque votó a favor. Número dos. Es que la pregunta no es si se necesita o no reforma constitucional. Es que ese día se estaba discutiendo un proyecto de una congresista que lo había propuesto. Pausa y los comentarios finales de nuestros panelistas. Ustedes saben que yo cuando hablo no es para salir en redes ni nada. Sí. Yo ni siquiera tengo redes sociales. Yo eso de la fama, del poder. Luis Redondo. He escuchado a la gente hablar en cámara, fuera de la cámara. Te lo digo con el afecto y el aprecio que siempre te he tenido. Deberías comenzar a sentir vergüenza de esta legislación que tú presides. Deberías comenzar a sentir vergüenza, Luis. Rápidamente, frase final. Luis Redondo cometió delito en el Pleno, ignorándole
los derechos de diputados que presentaron mociones. Merari. Mire, nosotros no engañamos al pueblo y lo que decimos lo vamos a prometer. Y si la CICI tiene que ir el próximo periodo, lo vamos a hacer que venga para que el pueblo hondureño tenga la certeza de que se investigue todo, sin distinción alguna. Ok, Fátima. La propuesta de ley de la diputada Xiomara Hortensia y la moción que presentó el presidente del Congreso para que viniera una CICI es igual de fraudulento que el esquema de Corium. Solo pretendían engañar al pueblo hondureño. Ramón Barrios. Dentro de la esfera de la competencia del Poder Ejecutivo, la presidenta va a seguir buscando la firma del convenio de la CICI en Honduras. Pero lamentablemente el miércoles pasado tuvimos la oportunidad de darle rango constitucional a la CICI y de despojarnos de la inmunidad parlamentaria y no obtuvimos los votos. Y como me falta un minuto, voy a leer este mensaje de Yair López, aunque sé que ya voy a sacrificar la pausa comercial y que yo tengo que dar razones a la empresa. Me dice Yair, el ejercicio de la acción pública en manos del Ministerio Público está en la Constitución. Para evitar recursos de inconstitucionalidad en contra de la CICI, debía reformarse la Constitución, si lo que se pretendía era darle facultades autónomas para el ejercicio de la acción penal. Claro. Por otro lado, no era procedente que el contenido de facultades de la CICI se haga desde una ley. Así es. Debe primero darse la aprobación del tratado de la CICI que regule ese contenido y ser ratificado por el Congreso Nacional. Y tal como yo digo, goodbye CICI. Gracias por su intención de venir. Termina Yair López. Adiós a la esperanza